Está. Decía que se caracteriza por tener sujeto y predicado, donde el sujeto es de quien se habla en la oración. Ya hemos hablado nosotros del sujeto, ya hemos hablado también del núcleo, ¿no? Del núcleo del sujeto, de los elementos del sujeto, ¿ya? Luego también el predicado, lo que se dice del sujeto, también hemos hablado de los tipos del sujeto, ¿no? Eso ya hemos conversado. Si no te preocupes, María, lo vamos a ver después, ya, al finalizar la clase. Me haces acordar, ¿ah? No me voy a olvidar. Ahora, vamos a ver también las clases de oraciones, ¿no? Porque según sus elementos, las oraciones se pueden clasificar en oración unimembre, que no presenta relación sujeto y predicado, puede ser solamente un enunciado, puede ser una palabra, ya puede ser solamente predicado, ¿no? Hay predicados que no tienen sujeto, ya. Luego también se encuentran las oraciones bimembres, que sí presentan esa relación sujeto-predicado. Por ejemplo, aquí, Luis es el sujeto, come en el parque el predicado. ¿Ya? Ahí está. A ver, ¿cómo escribe? Ya. No, pero igual tratas de ingresar, ¿ya? Porque ya empezamos con la explicación, entonces no vamos a interrumpirla. Bien, esas son las clases de oración, ya les dije, puede ser oración unimembre, oración bimembre. Hasta aquí no creo que haya algún inconveniente, ¿no? Ya saben, oración unimembre no presenta la relación sujeto-predicado, no hay sujeto o no hay predicado, ¿no? Algunos confunden oraciones bimembres, ¿ya? Con las unimembres, ¿por qué? Miren aquí. Observen esto, ¿no? Esto me parece que les expliqué cuando hablamos del verbo, ¿no? Tenemos dos oraciones. Oración 1. ¿Cuál es el sujeto? A ver, ustedes me dicen, ¿ah? Y en la oración 2, ¿cuál es el sujeto? A ver, chicos, vivan, por favor, ¿ah? Vivan todos. ¿Cuál es el sujeto en la oración 1? Ya, muy bien. En la oración 1 el sujeto es tácito, ¿verdad? Ellos o ellas, ¿no? Y en la oración 2, muy bien ahí en la oración 1 respondió Catherine, muy bien. Maris, Ángelo. Muy bien, Ángelo, en la oración 2. A ver, en la oración 2, ¿cuál sería el sujeto? Sujeto tácito, podría ser, no lo sé. Si es sujeto tácito, podemos darle un pronombre, ¿verdad? ¿Qué pronombre le agregaríamos? Él hace mucho calor. El sol hace mucho calor. ¿Mm? ¿Cuál sería el sujeto tácito en la segunda oración? Ah, complicado, ¿verdad? Ya, lo que pasa es que aquí no hay sujeto. Es solamente un predicado. Esto ocurre sobre todo cuando se habla de oraciones climáticas, ¿no? Oraciones que hablan sobre el clima, ¿ya? O el tiempo, ¿no? Este no es una oración bimembre, es una oración unimembre, ¿ya? Solamente tiene un miembro que es el predicado. No hay sujeto. Es un sujeto nulo, ¿ya? ¿Por qué sujeto nulo? Porque pues, no existe el sujeto aquí. ¿Bien? Entonces, por ahí es que pueden confundirlo de repente. ¿Ya?
La oración unimembre, dice, se presenta de dos formas. Se presenta sin verbo, ¿no? Por ejemplo, aquí, auxilio, socorro, bienvenido, ¿no? Ahí, de esa manera se presentan las oraciones unimembres sin verbo, ¿ya? Pero también puede poseer verbo las oraciones unimembres. Por ejemplo, cuando se habla del verbo haber, ¿no? Cuando el verbo haber o en el verbo haber recae la importancia de la oración. Hubo varios problemas. ¿Cuál sería el sujeto? Ellos, sujeto tácito, él. No hay un sujeto tácito, es un sujeto nulo, ¿verdad? No estamos hablando exactamente de una persona o de lo que hace una persona. Lo mismo ocurre con los verbos climáticos, como lo habíamos visto hace un momento, ¿no? Cuando hablamos de verbos climáticos, hace mucho calor, llovía, ¿no? Llovía intensamente también, ¿no? Y los verbos con pronombre personal se comenta sobre eso. No es ellos comentan sobre eso, ahí sería distinto, ¿no? Se comenta, dice, ¿no? Ya, en este caso también son oraciones unimembres con verbo, pero que no tienen sujeto. Ya, esas oraciones no tienen sujeto. Bien. Ahora ya hablando de las oraciones bimembres u oraciones de las clases de oraciones, ya no según los elementos que posee, sino más bien según la actitud del hablante, podemos clasificar las oraciones de la siguiente manera. Oraciones enunciativas. ¿Qué buscan estas oraciones enunciativas? Afirmar o negar algo, ¿no? Indican una acción. Por ejemplo, ella te quiere, ella no te quiere. Exclamativas, que hacen indicar ¿qué cosa? Admiración. Y generalmente, digo no siempre, va a estar acompañado de signos de exclamación. Aunque también pueden tener otras marcas como pronombres, adverbios, interrogativos, exclamativos, ¿no? Qué feliz estoy, ¿no? Expresa, ¿no? Un sentimiento, un estado de ánimo. Las oraciones exhortativas, ¿ya? Indican una orden o un pedido. Generalmente presentan verbos en modo imperativo. Trae tus zapatos, recoge esto, no hagas bulla, no ladres, quédate quieto. O sea, el tronco no entiende, creo, de que ladra ahí. También las oraciones interrogativas. ¿Qué es lo que hacen las oraciones interrogativas? Pues indicar pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Etcétera. Las oraciones desiderativas que hacen indicar deseo. Ojalá vuelva pronto. Espero que se recupere. Quisiera que esté aquí, etcétera. Y finalmente las oraciones dubitativas que ya expresan duda, ¿no? Quizá lo haga, tal vez lo realice, etcétera. Bien, ahora vamos a analizar estas oraciones para que ustedes me digan qué clase de oraciones son. Tal vez, a ver, tal vez pueda hacerlo. ¿Qué clase de oración sería? Ahí arriba están, ¿ah? ¿Qué clase de oración sería? Tal vez pueda hacerlo. A ver, me indican ustedes. De repente es una oración enunciativa, exclamativa, exhortativa, no lo sé. A ver, ¿qué clase de oración será? Tal vez pueda hacerlo. A ver, me están indicando ya en el chat. Por ahí me dicen enunciativa, desiderativa, dubitativa.
Tal vez pueda hacerlo. ¿Lo haré? No lo sé. Tal vez lo haga. No sabemos. No, no sabemos. ¿Por qué? No sabemos porque estamos expresando duda. Tal vez pueda, así como que tal vez no. No sé. Ahora, si yo quiero expresar deseo, le diría, quisiera hacerlo. Ojalá lo haga. ¿No? Porque quiero que una acción se cumpla o no se cumpla en todo caso. Pero es lo que quiero, lo que deseo. Pero aquí no. Aquí nos expresan algo que puede ocurrir como que no puede ocurrir. ¿Por qué? No sabemos. Por eso es dubitativa. Muy bien, Catherine. Muy bien, Romy. Te quiero demasiado. Oh. ¿Qué oración sería? Te quiero demasiado. Muy bien, Damaris. A ver, vamos a ver. Muy bien, Jimena. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver, Catherine. Muy bien, Akemi. Te quiero demasiado. Profesor. Muy bien, María. Así es. Yo estoy afirmando, ¿no? Que la quiero. Claro, la quiero, estoy afirmando. Pero en este caso, estamos expresando un estado de ánimo, ¿verdad? Estamos indicando una oración en tono exclamativo. Sus signos lo indican, ¿no? Recuerden que las oraciones exclamativas tienen que ver con estados de ánimo. Ánimo o manifestación de emociones. Y aquí es, ya, te quiero demasiado, es una oración exclamativa. A ver, pregunto a cualquiera de ustedes, ¿ah? Pregunto, recuerden que deben responder. No responden, corren riesgos, ¿ah? Corren riesgos. A ver, pregunto a mi amiga o amigo, no sabemos. A ver, Saomi, dime un número, del 1 al 32. A ver, Saomi, me dices un número, por favor. 16. A ver, voy a empezar por quién. No voy a empezar por el primero. Voy a empezar por Fernando. ¿Ya? Fernando es el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pablo es 14, 15. Es Romy y Saomi es 16. No puede ser. ¿Ah? Mala suerte, Saomi, lo siento. A ver, Saomi. La refrigeradora se malogró ayer. ¿Qué tipo de oración sería? Muy bien, Saomi. Así es. La oración en este caso sería enunciativa, ¿verdad? Muy bien, Saomi. Ahora, Saomi, dime otro número, por favor. Ya no vas a salir tú, ¿ah? 7. A ver, ahora vamos a empezar desde atrás, ¿ah? Vamos a empezar por Roy. Roy 1, Estefan 2, Sebastián 3, Sebastián Guerrero 4, Saomi 5, Romy 6. A ver, Paulo, 7. Quisiera estar en ese lugar. ¿Qué tipo de oración es? Perdón, profesor, disculpe, ¿podría repetir de nuevo? Ya, la oración. Quisiera estar en ese lugar. ¿Qué tipo de oración es? De las que están ahí arriba. Quisiera estar en ese lugar.
Enunciativa, profesor. Ya, pero vamos a verlo. Compañero dice enunciativa. A ver, recuerden que las oraciones enunciativas, y aquí dice, ¿no? Afirmamos o negamos, ¿verdad? Hacemos una afirmación. Algo que es concreto, que se puede probar, es Desiderativa, comprobable. profesor, disculpe. Allá, muy bien, muy bien, muy bien, Pablo. Ahí. Ahora sí, al igual que Ángelo, Akemi, Catherine, Damaris, Jair, así es. Es una oración desiderativa, porque estoy indicando algo que me gustaría que ocurra, ¿no? Un deseo. Desiderativa. A ver, le pregunto le pregunto a Sandro. Un número, por favor. No vas a salir tú, ¿ah? A ver, Sandro, un número. Cualquiera. Del 1 al 33, obviamente, ¿no? O al 32, mejor dicho. A ver, Sandro, un número. Cualquiera que sea. O te pregunto a ti, ¿ah? A ver, Sandro. A ver, Sandro está pensando en el número. Creo que está verificando a ver quién está que se quiere vengar de alguien. A ver, Sandro. A ver, entonces, ya que no me has indicado un número, a ver, Sandro, te pregunto a ti. Arturo, deja de saltar. ¿Qué tipo de oración sería? Muy bien, Catherine. Muy bien, Akemi. Muy bien, Damaris. Me falta que me responda Sandro. Muy bien, Fabián. Muy bien, Jens. Uy, todos están respondiendo. Romy, Angelo, Saomi. Así es, María, pero con security, ¿ah? Con seguridad. Y Sandro. A ver, sigo esperando la respuesta de Sandro. Muy bien, Estefan. A ver. Ujú. Esta. Muy bien, tal como indica Stefan, como indica Jair, como indica María, como indica Jimena, Saomi, Ángelo, Romy, Jens, Fabián, Damaris, ¿ya? Esta es una oración exhortativa. Profesor, ¿por qué es una oración exhortativa? Porque nos están exhortando a realizar algo, ¿verdad? Nos están dando una orden, un mandato. Arturo, deja de saltar, ¿verdad? ¿Bien? Siguiente oración. Dime por qué tengo que creer. ¿Por qué te tengo que creer? A ver, le pregunto a ver, Brandon, dime por qué te tengo que creer. ¿Qué tipo de oración sería? A ver, Brandon. Muy bien, Catherine, Maris, Stefan. Con seguridad, ¿ah? Muy bien, Saomi, Romy. Ah, por ahí ya vimos, ya muy bien, María, pero con seguridad, con seguridad. Muy bien, Fabián. Por ahí vimos un lapsus, ¿ah? A ver, Brandon. A ver, te espero, Brandon. ¿Qué profesor me llamaba? Sí, te llamaba. Hay que ser atento. A ver, ¿Dónde ¿qué es tipo que de... el profesor ando comiendo para ser sincero? Ya, ya, bueno, no hay problema, no hay problema. Se entiende por el contexto. A ver, pero ahora ya que estás aquí, ¿qué tipo de oración es esta de acá? Dime por qué te tengo que creer.
Eh, una dubitativa, Seguro. Fíjate bien, ¿ah? Fíjate aunque bien. interrogativa sería. O, Ya. Ahí hay dudas, ¿ya? Está bien, vamos a aclarar las dudas, pero igual muy bien, Brando. Profesor, por ahí me dijeron desiderativa, dubitativa e interrogativa. Ya. A ver, lo que ocurre es que vamos a encontrar nosotros oraciones que son indirectas. Es decir, cuando hablamos de oraciones indirectas, no hay signos. Ya, no hay signos. Eso no quiere decir que no sean preguntas, sí son preguntas. Al igual que las oraciones exclamativas, también hay oraciones exclamativas directas e indirectas. Directas cuando aparecen los signos, indirectas cuando no aparecen. Pero por la oración podemos darnos cuenta de que se trata eh, de una interrogación o de una exclamación. ¿Ya? Y aquí hace la pregunta, dime por qué te tengo que creer. ¿No? Yo podría hacer la pregunta ahí. ¿Por qué te tengo que creer? Entonces es una oración interrogativa. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Seguimos. Ahora vamos a ver los tipos de enunciados. ¿Pero qué es un enunciado? Un enunciado, dice ahí, secuencias de palabras con valor comunicativo, sentido completo y entonación propia. ¿Ya? Los enunciados podemos distinguirlos de dos formas. Enunciados oracionales, ¿no? O sea, que presentan un verbo conjugado, ¿no? Y enunciados no oracionales, que no contienen formas verbales, ¿no? Que más bien son frases nominales. Por ejemplo, es una frase nominal, ¿no? No tiene verbo, ¿ya? Es un enunciado no oracional. ¿Por qué? Porque no tiene verbo. Características del sujeto. Ahora aquí, las características del sujeto son diversas. Ah, ahí sí tiene verbo, ¿no? Son. A ver, chicos, un momento que aquí mi dragón está un poquito inquieto, ¿ya? Me van a perdonar un momentito para ir a... Muy bien, ahora estamos reanudando la grabación. Mencionaba, pues, ¿no? De los tipos de enunciados oracionales, ya saben, tienen un verbo, ¿no? Presentan también la relación sujeto-predicado. Y cuando hablamos de enunciados no oracionales, ya, también se conocen como frases, van a ser frases nominales, ¿no? No van a tener verbos conjugados. Bien. Ahora vamos a hablar de la oración compuesta. ¿Por qué? Porque la oración simple ustedes ya la conocen. La oración simple es la que tiene un sujeto y un predicado. ¿Ya? Con eso es suficiente. Esa es la oración simple. La oración compuesta no es así. La oración compuesta tiene o dos predicados o dos sujetos, ¿no? Dos sujetos y dos predicados. Para ser más exacto, la oración compuesta tiene dos verbos conjugados que indican dos acciones distintas. ¿Ya? Esa es la oración compuesta. Por eso aquí dice oración que tiene más de un verbo conjugado y a cada una de estas oraciones que se unen para formar la oración compuesta se denomina proposición. Dice además, generalmente por cada verbo conjugado hay una proposición. Veamos este ejemplo. Dice acá, desconozco dónde vive el doctor. Vamos a averiguar o vamos a reconocer los dos verbos. ¿Cuáles serían los dos verbos en esta oración? A ver, me dicen ustedes, ¿ah? ¿Cuáles serían los dos verbos en esta oración? Ya, aquí hay uno. Muy bien, muy bien. Desconozco.
y vive. Muy bien, ahí está. Desconocer y vivir. Muy bien, ahí tenemos los dos verbos conjugados, ¿verdad? Ahora, yo, por ejemplo, diría, ¿cuál es el núcleo del predicado ahí? Si hay dos verbos. ¿Mm? ¿Cuál sería, cuál sería el, el núcleo del predicado? ¿Mm? ¿Sería desconozco o sería vive? Ya. Lo que ocurre con esto es que esto es pues una oración compuesta, ¿no? Y vamos a tratarlo como tal. Miren acá. ¿Quién desconoce? Yo, ¿verdad? Yo soy el sujeto tácito. Yo, sujeto tácito. Todo lo demás ya sería el predicado. Porque es una oración subordinada. Ahora miren acá. Desconozco, ya, es una proposición. ¿Dónde vive el doctor? Es otra proposición. Es decir, yo desconozco. Ya, esa es una oración, es la primera proposición. ¿Dónde vive el doctor? Es la segunda proposición. Ahí están las dos proposiciones. Es decir, dos oraciones simples. Ahora, en este caso, por ejemplo, si yo quiero darle un análisis mayor, yo podría decirles, ¿no? Es una oración compuesta subordinada, ¿no? Una oración compuesta subordinada, donde es el nexo, ¿no? O donde vive el doctor sería en todo caso, cumpliría la función de objeto directo, ¿no? ¿Qué desconozco? Eso, ¿verdad? Y aquí desconozco cumpliría la función de núcleo del predicado. ¿Sí? Ahora, vamos a verlo de forma más lenta, ¿ya? Primero, conozcamos los tipos de oraciones compuestas. Pero, bueno, lo primero que ustedes deben saber es que ya saben, ¿no? Las oraciones compuestas tienen más de dos verbos, dos o más, ¿ya? A ver. Aquí. Preposición, no. Primero porque no hay preposiciones presentes aquí. Aquí no hay preposiciones. ¿Ya? Pero cumple una función. ¿Dónde vive el doctor? Me indica... me indica una información, ¿no? Que yo puedo reemplazarla por un pronombre. Yo desconozco eso. ¿Ya? Entonces, al tratarse o al responder la pregunta ¿qué desconozco? Ya identificamos que esta parte de esta proposición está cumpliendo la función de objeto directo. Esto lo vamos a ver ahora. Ya, miren. Primero reconozcamos que hay varios tipos de oraciones compuestas. Ustedes ya saben, oración compuesta, dos verbos. ¿Ya? Oración compuesta, dos verbos, dos o más verbos. Ojo, no hay que confundir con esto. Miren. Ella pudo ir a la fiesta. ¿Cuántos verbos hay? ¿Mm? ¿Cuántos verbos ustedes reconocen ahí? Puedo e ir, ¿verdad? Ahí está. O perdón, pudo, ¿no? Pudo e ir. Aquí están los dos verbos. Ahora, ¿es una oración compuesta?
no es una oración compuesta. ¿Por qué? Porque este pudo ir, si bien hay dos verbos, indican una sola acción. ¿Por qué? Porque es una perífrasis verbal. Las perífrasis verbales y los verbos compuestos indican solamente una acción. En el caso de las oraciones compuestas, hablamos de dos o más verbos conjugados, pero que indiquen cada uno una acción distinta. ¿Ya? Por eso no hay que confundir con estas oraciones. Las oraciones compuestas son las siguientes. ¿Ya? Oraciones compuestas del tipo coordinadas, oraciones yuxtapuestas y oraciones subordinadas. Las oraciones compuestas coordinadas tienen nexos. Esos nexos generalmente son conjunciones coordinantes. ¿Recuerdan cuando hicimos conjunciones? Habíamos visto dos tipos de conjunciones, ¿verdad? Conjunciones coordinantes y conjunciones subordinantes. Bien, nos van a servir aquí. Porque gracias a eso vamos a identificar también el tipo de oración que se esté presentando. ¿Ya? Las oraciones compuestas coordinadas, atentos, van a establecer oraciones que tienen la misma o el mismo valor sintáctico. ¿Ya? Cuando hablamos de oraciones yuxtapuestas, no hay nexos, no hay nada. ¿Ya? Están unidas por signos de puntuación. Signos de puntuación como una coma, signos de puntuación como dos puntos, o signos de puntuación como el punto y coma. Profesor, ¿y el punto? No, el punto no. ¿Por qué no el punto? Porque el punto me indica el fin de una oración. Si yo pongo un punto, quiere decir que ya es otra oración, ya no es una oración compuesta. ¿Ok? Y finalmente las oraciones subordinadas, ¿no? Donde hay una dependencia entre una y otra oración. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? La oración que habíamos visto aquí. ¿A qué me refiero yo con que hay una dependencia? Una oración depende de la otra. ¿Ya? Una oración sin la otra no puede existir o no se puede entender el sentido de la oración. ¿Ya? Por ejemplo, si yo separo yo desconozco, yo separo de dónde vive el doctor, no podría entender, ¿verdad? Yo desconozco. ¿Qué desconozco? ¿Mm? No sabría, ¿verdad? Una depende de la otra. Ahora, si yo les presento esta oración, a ver, ahora que está de moda el juego del calamar. A ver, dice acá, ella perdió en el juego del calamar y él logró avanzar. Separamos las oraciones. Identifiquen ustedes las dos proposiciones. Recuerden que en una oración compuesta, cada oración simple recibe el nombre de proposición. Identifiquen ustedes las dos proposiciones. A ver, me indican en el chat. ¿Cuál sería la proposición 1 y cuál sería la proposición 2? A ver. Escucho, leo. ¿Cuál sería la proposición 1 y cuál sería la proposición 2? Muy bien, Akemi. Esa sería la 1, ¿verdad? Muy bien, Damaris. ¿Y la proposición 2 cuál sería? Muy bien, Damaris. A ver los demás.
Vamos, chicos. Identificamos las dos proposiciones. ¿Cuáles son esas dos proposiciones? Muy bien, Akemi. Damaris y Akemi han identificado las dos proposiciones. A ver, los demás, quiero escucharlos o leerlos. Ya, esa es una proposición muy bien, Romy. A ver. Ella perdió en el juego del calamar. Aquí está el verbo. Él logró avanzar. Ahí está. Proposición 1. Proposición 2. ¿Ya? Muy bien. Ahí están las dos proposiciones. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo lo separo, ojo, y, profesor, ¿y qué es? Ah, y es nexo. ¿Ya? Y es nexo. Ahora, si yo separo las dos oraciones, ¿se pueden entender? Ella perdió en el juego del calamar. ¿Se entiende? Sí, ella es el sujeto, perdió en el juego del calamar, es el predicado. Él logró avanzar, ¿se entiende? El sujeto logró avanzar, predicado. ¿Se entiende? Como ambas oraciones se entienden por sí solas, se entienden de manera independiente, ¿ya? Podemos decir que estas proposiciones son independientes y son coordinadas. ¿Por qué? Porque tienen el mismo valor sintáctico. Una no depende de la otra. Si yo elimino esta oración, la otra se entiende. Si elimino esta oración, la otra también se entiende. Esa es la diferencia entre oraciones coordinadas y las oraciones subordinadas. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿Seguros? ¿Seguros de lo más seguro? Ya, muy bien, muy bien. Voy a creer. Avanzamos entonces. ¿Ya? Por ahora está sencillo, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son las oraciones coordinadas, ¿no? Ninguna depende de la otra. Ya saben que oraciones compuestas siempre hay dos acciones, dos o más acciones. Oraciones coordinadas son oraciones independientes, proposiciones independientes, oraciones o oraciones subordinadas, una depende de la otra, ¿no? Profesor, ¿y las oraciones yuxtapuestas? Igualito que las oraciones coordinadas, igualito, igualito, igualito. La diferencia es que en vez de este nexo, voy a poner un signo de interrogación. La única diferencia. ¿Ya? Es la única diferencia. Este ya no sería coordinada, sino sería yuxtapuesta. ¿Por qué? Porque se unen por un signo de puntuación. Ya sabemos qué son las proposiciones, pero igual lo vamos a ver. La proposición es una parte de la oración que no tiene independencia y se relaciona con otra proposición dentro de una oración. Por ejemplo, esto de aquí, por sí solo, es una oración simple. ¿Ya? Es una oración simple. Tiene sujeto, tiene predicado. ¿Ven? Ahora miren, esta oración simple, yo la he unido a otra oración simple, empleando obviamente un nexo, ¿verdad? Entonces, esta oración simple ya no es oración simple.
junto a esta otra han conformado una oración compuesta. Entonces, en esta oración compuesta, ¿ya? Lo que era una oración simple ya no es oración simple, sino es una proposición. Ojo, ojo, mucho ojo, ¿ya? Las oraciones simples, o perdón, no van a confundir la proposición con preposición. ¿Ah? Pasa, siempre se confunde. Ya parece, suena parecido. No. Proposición. Son oraciones simples dentro de una oración compuesta. ¿Está bien? Está claro esto, ¿verdad? Cuando estas oraciones simples pasan a una oración compuesta, ya no son oraciones simples, sino se les conoce como proposiciones. ¿Está claro? ¿Está bien? ¿Quejas, sugerencias, dudas existenciales? A ver, Romy, que me parece que tiene una duda. Ahí ya. Miren aquí. Esta oración, ya no hay problema, no hay problema. Esta oración tiene un sujeto, ¿verdad? Y tiene un predicado. Ah, sujeto, predicado, oración simple. Porque tienen un sujeto y solamente tienen un predicado. Y ese predicado solamente tiene una acción, un verbo conjugado. ¿Ya? Por eso es una oración simple. Pero ¿qué ocurre si yo esa oración simple la relaciono con otra oración simple? Aquí ven, la misma, se ha pasado acá. Pero aquí le he agregado otra oración simple. Ah, como le he agregado otra oración simple, lo he vinculado a través de un nexo, ¿ya? Dejan de ser oraciones simples para pasar a ser una oración compuesta. Todo es una oración compuesta. Todo es una oración compuesta. ¿Ok? Y eso que conocíamos como oración simple, dentro de la oración compuesta, lo vamos a llamar proposición. ¿Ya? Eso es todo. Nada más. Por sí solo es una oración simple, pero dentro de una oración compuesta es una proposición. ¿Bien? ¿Y cuáles son los tipos de proposiciones? Ah, vamos a encontrar varios tipos de proposiciones, ¿no? Si hablamos de una oración yuxtapuesta, pues será una proposición yuxtapuesta, ¿no? Si hablamos de una proposición que emplea un nexo, ¿ya? Va a ser una proposición coordinada, ¿ya? Si hablamos de una proposición que tiene relación con otra proposición, ¿no? Una relación de dependencia, donde uno no puede entenderse sin el otro, hablamos de proposiciones subordinadas, ¿ya? Ahora, vamos a responder esta parte, ¿ya? Dice, en una de las siguientes oraciones hay una oración simple. Recuerden que la oración simple es aquella que solamente indica una acción. Tiene sujeto, predicado y solamente indica una acción. ¿Cuál será? A ver, revisen bien, identifiquen. Revisen. Analicen, analicen. Ya yo les espero, pero respondan también. ¿Ah? Pero ya muy bien, Damaris. Por favor, ahora vuelve a escribir, pon tu respuesta y pon por qué. Ya, todas las respuestas, por favor, me ponen la A, ¿por qué tal? La B, ¿por qué tal? La C, ¿por qué tal? Y así. ¿Ya? Por favor, chicos. Para saber que no están adivinando. ¿Ah? A ver, vamos, chicos.
Ya, muy bien, muy bien. Muy bien, Damaris, es correcto, muy bien. A ver, ¿quién más? Voy a cortar el cabello, ya está el cabello largo, ya me crece rápido el cabello. A ver, ¿quién más? Muy bien, Katherine. Ah, pero deben poner por qué. ¿Por qué creen que es esa? ¿Por qué no es la A, la B, la C, la D, la E? ¿Por qué justamente la que ustedes dicen? A ver. ¿Mm? Dice, en una de las siguientes alternativas hay una oración simple. Muy bien, Saomi. También ya respondió acertadamente. Recuerden, respuesta y el por qué. El porqué de su respuesta. Muy bien, Saomi, muy bien, Damaris. Catherine, solamente te falta tu razón, ya la justificación de tu respuesta. A ver, vamos, los chicos, ¿dónde están los chicos? ¿Dónde está Sebastián? A ver, no se olviden. Ponen la alternativa y después ponen por qué. A ver, a las 5, a las 4. Ustedes recuerden que suman puntos cuando participan, ¿ah? Más participaciones, después cuando tengan su nota de participación, ahí van a ver. A las 3. Los que no participan nunca, pues ya saben que no hay nota. A las 2. Y a la 1. A ver, ¿por qué? Vamos a ver cada oración. Cuando llegué, un verbo. Había terminado. Dos verbos. 1 y 2. Verbo simple, verbo compuesto, todo es una oración compuesta porque hay dos acciones. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver ahorita, Catherine. ¿Ya? Por lo último que has mencionado, Catherine. Por lo último que has mencionado. Vamos a verlo. Yo no sé. Saber, un verbo. Lo sabes, otro verbo. No puede ser simple. En la oración simple solamente hay un verbo con una acción. Si vuelves, seguro que te denunciará. Dios mío, no puede ser. Ya, muy bien, Angelo. Denunciará, dos verbos, no puede ser simple. Estoy, un verbo, seguro de tu belleza y de su fidelidad, perdón, de su fidelidad. ¿Ya? Solamente hay un verbo. Estoy seguro de eso. Oración simple. Vamos con el último. Donde tú vayas, yo iré. Romantic style. Ahí está. No puede ser, ¿ya? Porque aquí hay un verbo y aquí hay otro verbo. Entonces, tal cual como nos indicaba, ¿ya? Angelo dice ahí, solo presenta un verbo, ¿verdad? Catherine también nos dice, solo hay un verbo. Y ya nos indicaba anteriormente Saomi y Damaris, ¿no? Porque tienen solamente un verbo, en este caso es estoy. ¿Cuál de estas alternativas presenta una oración simple? A ver, otra vez. Sencillo, solamente tienen que ubicar el verbo. Ubiquen los verbos. Vamos. Un verbo, recuerden que indica acción. Tiene una forma infinitiva que termina en ar, er, ir. A ver, aquí, ¿cuál sería? Ya saben, lo mismo. Alternativa y por qué es alternativa.
A ver. Les ayudo acá. ¿Ah? Mira, verbo. Encontré verbo. ¿Es oración simple? A ver, vamos a ver, Ángelo nos dice ya, nos ha dado una respuesta. A ver, Catherine también nos menciona la misma alternativa. Vamos a ver si es cierto. Ayer nomás decía que fortuna la mía. Medio rara esta versión, ¿no? Ayer nomás decía qué fortuna la mía. Ahí debería tener tilde, ¿no? Qué fortuna la mía. Medio rara. Pero acá también, verbo. Eh, mm, bueno, aquí también solamente hay un verbo. ¿Ah? ¿Dónde está el otro verbo? ¿Mm? A ver aquí. Tengo muchas cosas para ti. Tengo. Vamos a verlo. Quisiera un verbo que terminara otro verbo. Ya, no puede ser. Por fin creo que terminó. Creo, terminó. Ahora, ¿cuál es? ¿La B o la C? La B solamente tiene un verbo. Tengo. Yo tengo muchas cosas para ti. Aquí es un poquito más enrevesado, ¿no? Ayer nomás decía qué fortuna la mía. ¿No? Sería él o ella, ¿no? Decía qué fortuna la mía ayer nomás. Pero tiene solamente un verbo. O sea, sería solamente eh, una oración simple. Así que marcaríamos la alternativa B y la alternativa C. ¿Ah? Y no he revisado esto. Pero bueno, igual, ¿no? Las dos son oraciones simples. A ver, siguiente. Marcamos la opción correcta. Hola, bimembre. Socorro compuesta. Ve y dile simple. Mírame apelativa. O estudia desiderativa. A ver, ustedes me dicen. ¿Cuál? ¿Cuál es correcta? Bimembre, recuerden que tiene sujeto y predicado. Compuesta es que tiene dos verbos conjugados. Simple solamente tiene un verbo conjugado. Apelativa, orden. Desiderativa, deseo. ¿No? Por lo tanto, aquí, estudia. Estudia sería, a ver, en segunda persona, modo imperativo, ¿no? Oye, estudia. O podría ser en tercera persona, en el modo indicativo. Ella estudia, ¿no? Pero no es subjuntivo. Para que sea desiderativa tendría que ser subjuntivo y no podría ser. La alternativa de, en cambio, dice, mírame, hey, tú, mírame. Estoy dando una orden. Por eso es apelativa. O también conocida como exhortativa. ¿Ya? La oración se regala libros viejos es... ¿Qué tipo de oración es? ¿Qué tipo de oración es se regala libros viejos? Unimembre, bimembre, imperativa, compuesta, desiderativa. A ver. ¿Qué tipo de oración es se regala libros viejos? Alguien me dice que alguien me lo diga. ¿Cómo se olvida? ¿Nada?
¿Qué tipo de oración se regala libros viejos? A ver, identifiquen al sujeto. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? Ah, sujeto tácito, seguros. ¿Y cuál es el sujeto? Entonces, el pronombre. ¿Cuál sería el pronombre? Libros es el sujeto, seguros. Si yo pregunto qué se regala, libros viejos, sería el objeto directo, no sería el sujeto. ¿Mm? No hay sujeto. Y si no hay sujeto, ¿qué tipo de oración sería? Es una oración que solamente tiene predicado. ¿Qué tipo de oración sería? ¿Mm? Ah, muy bien. Unimembre. Porque no hay sujeto, no hay relación sujeto-predicado. Siguiente. Señalamos la opción incorrecta. ¿La oración unimembre puede tener verbo? Sí. Habíamos visto oraciones unimembres con verbo y otras con verbo, ¿no? Por ejemplo, la oración anterior tenía verbo. ¿Una oración bimembre puede tener tácito el sujeto? Claro. Corren desesperadamente. Oración bimembre, sujeto tácito. Ellos corren desesperadamente. Una proposición no tiene sentido completo, aunque carece de independencia sintáctica. ¿Mm? No tiene sentido completo. ¿Qué dicen ustedes? Una proposición, ¿no? No tiene sentido completo. ¿Por qué? Porque es parte de una oración compuesta. ¿Ya? Es parte de una oración compuesta. Entonces, por eso es que no tiene sentido completo. ¿O no? ¿O qué dicen ustedes? ¿Mm? Miren acá, ya para acabar ya. Miren esta oración. Miren esa oración. La primera proposición tiene sentido completo. ¿Sí o no? Ella perdió en el juego del calamar. ¿Tiene sentido completo? Sí tiene sentido completo, ¿verdad? La segunda tiene sentido completo. También. Ah, entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿No tiene sentido completo? Falso, ¿verdad? Sí puede tener sentido completo. Hay algunas que no tienen sentido completo cuando son subordinadas, ¿no? ¿Qué hora es? Uy, nos pasamos un minuto. A ver, vamos a acabar con esta, la última de todas. ¿Cuál es una oración unimembre aquí? Rápido, chicos, rápido. ¿Cuál es una oración unimembre? Vamos a ver. Cuando el sol se oculte, él o ella vendrá. ¿Tiene sujeto tácito? Sí. O sea, no es unimembre porque tiene sujeto y tiene predicado. Quiero que tú apagues, ahí está, la cocina, ¿no? Aunque no sería tú, ¿ah? Me he confundido. Yo quiero que tú apagues la cocina. Es mejor que no te mojes, es mejor que tú no te mojes, ¿no? Que tú no te mojes. Pero en realidad aquí el sujeto no sería tú, sino sería que no te mojes, ¿no? Ese sería el sujeto. Una oración compuesta, además, ¿no? Oración compuesta subordinada. Que tú no te mojes es mejor, ¿no? Tiene sujeto.
En la playa estaban jugando ellos. En la playa, ellos estaban jugando. La alternativa C dice, se hacía tarde en llegar al teatro. A ver, agreguen pronombre. No se puede. Se hacía tarde en llegar al teatro. Se hacía en tarde en que ellos lleguen al teatro. Ya ahí ya tendríamos que agregarle otros elementos. Es la alternativa C. Ah, claro. Si dice, se tardaba en llegar tarde al teatro, ya ahí sería distinto, ¿no? Pero acá dice, se hacía tarde. Esperen. Ayer. Creo que no estaban, bueno, no importa. A ver, muy bien. Entonces, chicos, eso ha sido todo. ¿Ya? Nos estamos viendo hasta la próxima. No, no, perdón, hasta el día jueves, ¿no? Nos estamos viendo, chicos. ¿Ya?